Vamos ahora mismo a la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias y regresamos al estudio, a nuestra serie en Corintios, primero a los Corintios, capítulo 9 es donde estamos. Primero a los Corintios, capítulo 9, y estamos aquí, versículo 16, que dice la palabra: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Este versículo está hablando específicamente de predicar el Evangelio. Y es el apóstol Pablo quien está hablando aquí en este versículo. Y esto es uno de los versículos que confirma que predicar es un llamado de Dios. Pero quiero decir que como es un llamado de Dios, así no todos tienen los mismos talentos, no todos tienen los mismos dones, no todos de nosotros tenemos las mismas habilidades. Todos tenemos diferentes talentos, diferentes dones de Dios, del Espíritu Santo, que debemos usar para su gloria en la iglesia. Pero cualquiera de nosotros podemos compartir el Evangelio, ¿verdad? Todos nosotros podemos compartir nuestra fe con otra persona. Todo cristiano es llamado a compartir su fe con los demás, pero predicar es un llamado de Dios. Una vez yo escuché a una persona que era pastor de una iglesia hablar acerca de retirarse. Hablaba de cómo se iba a retirar, recibir su pensión y disfrutar su retiro, básicamente dejando de predicar para siempre. Y yo entiendo que un pastor quizás tenga que dejar de pastorear debido a su edad. Entiendo que Dios puede guiar a un predicador, a un pastor, hacia una etapa diferente de ministerio. Entiendo que algunos no pueden predicar debido a su salud también, pero el llamado de un hombre de Dios a predicar nunca abandona a ese hombre. Nunca abandona a ese hombre. Yo conozco a muchos pastores que entregaron su iglesia a un pastor más joven porque ya estaban entrando en años, pero continuaron predicando desde el púlpito. Ellos siguieron predicando porque es un llamado de Dios a predicar y siempre tendremos esa carga en nosotros como predicadores para predicar. Continuaron compartiendo la palabra de Dios porque predicar no es una elección de carrera. No es una elección de carrera. Predicar no es un trabajo. Predicar no es algo que uno se levanta un día y decide que va a hacer. Predicar es un santo llamado de Dios. Y yo oro para que Dios use a todos mis hijos, ¿verdad? A cada uno de mis hijos. Y que cada uno de ellos les sirva a Dios. Pero yo no les voy a decir a ellos que ellos tienen que predicar. Eso no es mi derecho. Yo puedo orar por ellos para que Dios los use y posiblemente algunos de ellos van a predicar, van a ser llamados para predicar un día, pero eso es algo entre ellos y Dios. No es mi decisión para ellos, es algo que Dios ponga en el corazón de ellos. Y cuando un hombre recibe ese llamado es para toda la vida. Yo he compartido la historia de uno de mis héroes de la fe, un predicador que se llamaba Milford Biddle. Y él era como una Biblia andante. Y podía citar versículo tras versículo de las Escrituras. Él hablaba de capítulo tras capítulo de la palabra de Dios. Así de su mente. Él falleció a los 88 años de edad. Y la noche antes de morir había estado predicando en una reunión de una iglesia. Y parecía que él estaba en buena salud.
se fue a la casa, se acostó en la cama y esa misma noche se fue a estar con el Señor mientras él estaba durmiendo. Él se retiró de ser pastor, pero nunca se retiró de predicar el Evangelio hasta que Jesús lo llevó a casa. Pablo aquí en este texto nos muestra cuán fuerte es el llamado que Dios había puesto sobre él. Él dice que es necesario. Ustedes vieron eso. Él dijo, es necesario. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él dijo, es una necesidad, me es necesario, lo que significa que él no tiene otra opción. No hay otra voluntad de Dios para su vida. Su llamado es predicar el Evangelio. Y dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Yo recuerdo cuando yo tenía esa carga en mi corazón para predicar. Pero yo fui enfrente de la iglesia para orar ahí en mis rodillas. Yo estaba hablando con el Señor. Yo sentía esa carga. Y yo hablé con mi pastor. Él estaba ahí a mi lado. Y él me habló. Y yo le dije a él que lo que estaba pasando en mi corazón, que yo sentía el llamado para predicar. Y él me dijo a mí, intenta huir de eso. Él me dijo, intenta huir de eso. Si no es un llamado de Dios, tú puedes salir de esa carga y estar bien, sentir bien. Y yo intenté. Bueno, por 3 días yo estaba orando. Y yo sentía cada vez que yo estaba orando, yo sentía esa carga más pesada en mi corazón. Yo no podría salir de esa carga. Eso estaba como en mi corazón tan pesado, tan pesado. Yo intenté. Yo decía, Señor, si no quieres que eso sea tu voluntad, quita esta carga de mí. Pero nunca salió. Y ese domingo yo rendí al Señor para predicar el Evangelio. Pero yo intenté para salir, pero era una necesidad, como Pablo lo dice aquí, era una necesidad en mi interior. Yo no podría salir, huir de esa carga, de ese llamado. Él dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Tenemos que entender que Dios tiene que hacer que el mensaje del Evangelio avance. Alguien tiene que hacerlo. Las buenas nuevas tienen que llegar a todo el mundo según el plan de Dios. Entonces Dios va a seguir llamando a predicadores. Esa es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se va a cumplir. Él dijo que eso iba a pasar, que el mundo iba a escuchar el Evangelio antes de Cristo venga, que el mundo iba a recibir esta noticia, iba a ser predicado en todo el mundo antes de que Cristo venga. Y nosotros vemos hoy en día que a través de diferentes formas, a través del internet, a través de misioneros, a través de pastores, a través de evangelistas, el mundo está escuchando el Evangelio, ¿verdad? Hay diferentes lugares todavía que yo creo que Dios está anunciando o entrando, porque hay algunas personas que viven todavía. Yo escucho en islas, diferentes lugares donde las personas todavía son salvajes y no han escuchado el Evangelio. Yo he escuchado eso. Pero Dios sigue enviando, ¿verdad? Sigue enviando a predicadores para compartir el Evangelio. Debemos entender que la carga es tan grande que no quiero pensar en cuáles serían las consecuencias para cualquier hombre que se negara a hacer la voluntad de Dios, a predicar el Evangelio, porque dice, ay de mí, él está diciendo, hay un castigo esperándome si no predico. Ay de mí, si Dios amó
tanto al mundo que permitió que su Hijo unigénito muriera por todo el mundo, entonces el llamado de un hombre a predicar las buenas nuevas de la muerte y sepultura, la resurrección de Jesús, es un gran llamado. Porque Dios dejó a su mismo Hijo, a su único Hijo, para ir y morir por el mundo, por el amor al mundo. Y entonces, es un gran llamado, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice eso. Pablo entiende este gran llamado y también entiende las consecuencias de no predicar el Evangelio. Cualquier predicador que trate su llamado a predicar como una profesión o como un trabajo que puede comenzar o abandonar cuando quiera, no ha sido llamado por Dios. Porque es una necesidad. Tengo que predicar. Yo tengo que predicar. Dice la palabra. Si ustedes pueden ir conmigo a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 29, que dice la palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Dios no lo van a quitar, ¿verdad? Los dones que tú tienes del Espíritu Santo se quedan contigo. El llamamiento de predicar la palabra de Dios se queda conmigo. Cualquier don o llamado de Dios que Dios le da a un cristiano por medio del Espíritu Santo es irrevocable, lo que significa que Dios no se los quita. Cualquier don que Dios te dé como cristiano, cualquier manera que Él te use para servirle, eso nunca cambia. Es tu don, es el don del Espíritu Santo. Vamos a volver aquí a 1 Corintios, capítulo 9. Versículo 17, ahora leemos de ese versículo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 9, versículo 17, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La verdadera obediencia no solamente está en la acción, sino también en nuestro espíritu. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto a alguien obedecer pero con una mala actitud? Sí. Quizás es un adolescente y ves que ellos dejan la basura tirada. Y le dice que recoja su basura y la eche en el zafacón. Entonces ese joven pone una cara fea, patalea, mueve los brazos, están enojados, resopla. Ellos van, recogen la basura y la tiran en el zafacón. Pero ellos están haciéndolo con una actitud mala, ¿verdad? Hizo lo que le dijiste que hiciera, pero ¿lo hizo con el espíritu correcto? No. Algo que les enseñamos a nuestros hijos es que nuestras actitudes importan. Nuestra actitud tiene que ser correcta cuando obedecemos. Y Dios es igual. La Biblia nos dice que Dios quiere que demos verdad. Eso es lo que dice la palabra. Pero también dice que Dios ama al dador alegre, dice la palabra. Él ama al dador alegre. Así que no se trata solamente de alguien que da en acción, sino de alguien que lo hace con el espíritu correcto. Aunque podamos engañar a otros, no podemos engañar a Dios. El corazón realmente importa y Dios ve lo que hay en el corazón de nosotros. Y Pablo dice que si obedece a Dios de buena voluntad, si predica el Evangelio con la actitud correcta, él va a recibir una recompensa.
Pero ¿qué pasaría si cada vez que predicara tuviera la actitud de Jonás, con amargura, enojo y tristeza hacia Dios y hacia las personas a quienes les estaba predicando? ¿Él va a recibir una recompensa? ¿O una recompensa igual de buena? Según estos versículos, la contesta es no. La contesta es no, porque su corazón no estaría bien con Dios cuando Él estaba predicando. Es correcto obedecer, pero debemos hacerlo con la actitud correcta y no con amargura ni quejas, ¿verdad? También yo quiero que notemos que Pablo nos dice que la recompensa no está basada simplemente en obedecer. Debemos obedecer de todos los modos, ¿verdad? De todos los modos debemos obedecer. Pablo dice que ya sea que obedezca con la actitud correcta o que obedezca con una mala actitud, la comisión sigue siendo la misma. Su llamado sigue siendo el mismo. La recompensa viene cuando obedecemos con un espíritu sumiso y dispuesto. Así es. Y Pablo tendrá que rendir cuentas de cómo él obedeció esa comisión de Dios. En los deportes de equipo hay diferentes premios que se les entregan a los jugadores al final de la temporada. Están los premios al jugador más valioso, aquellos que fueron los mejores, que hicieron más puntos para el equipo. Está el premio al jugador que más mejoró durante la temporada. Aquellos que quizás no estaban jugando de la mejor manera al principio, pero después que durante la temporada demostraron la mayor mejoría. También hay premios para aquellos que mantuvieron buenas calificaciones, estudiantes destacados académicamente mientras practicaban deportes. Y también hay premios de liderazgo. Pero hay otro premio que normalmente se entrega y se llama el premio del entrenador. Y este premio no necesariamente se le da al mejor jugador, ni tampoco siempre se le da a la persona más inteligente del equipo. Es una recompensa para aquellos que demuestran mayor dedicación. Aquellos que siempre llegan a las prácticas a tiempo. Aquellos que animan a sus compañeros aún durante las derrotas. Aquellos que tienen las mejores actitudes y aquellos que ejemplifican lo que significa tener buen carácter y buen espíritu deportivo. Tienen un buen espíritu de equipo. Dios nos recompensa de acuerdo con nuestra actitud y con el espíritu dispuesto que tengamos al obedecer. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pero Dios todavía va a aceptar la ofrenda de aquellos que dan de mala gana. Por supuesto, claro. Pero Dios ama, dice la palabra, a aquellos que dan de un corazón dispuesto. Y nunca olvidemos que obedecer a Dios y servir a Dios es nuestro deber. Pero Dios también toma en cuenta cuán dispuestos estamos a obedecer. Leemos aquí el próximo versículo de 18, que dice: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cómo demuestra Pablo su disposición a obedecer a Dios? Lo dice aquí en este versículo. Él no abusa de su derecho en el Evangelio. Él no obliga a las iglesias a pagar por las necesidades de Pablo, de él. Hemos leído y hemos visto en otros pasajes de las Escrituras que Pablo sí recibe ofrendas de amor,
cuando una iglesia quería darle algo para su ministerio, pero Él no los va a obligar a dar. Él no los va a obligar a dar. Él dice que Él presenta el Evangelio gratuitamente. Porque el Evangelio es gratis, ¿verdad? Es gratis. Y yo quiero que entendamos que esto era algo que Pablo quería hacer como una demostración de su disposición a obedecer a Dios, a predicar el Evangelio. Predicar debe ser una obra hecha por amor, por amor. Un hombre de Dios debe tener fe en que Dios se cuidará de él y suplirá sus necesidades cuando él obedece a Dios de buena voluntad. Yo he escuchado a predicadores quejarse cuando no recibieron una ofrenda por predicar en una iglesia. Es triste. Y déjame dejar algo claro. Yo creo que es correcto darle una ofrenda a un predicador invitado por predicar. Pero yo he escuchado quejas cuando no recibieron lo que pensaban que debían haber recibido. Y yo pienso en mí mismo cuando yo escucho cosas así. ¿En esto se ha convertido el Evangelio? ¿Somos una cueva de ladrones? ¿Amantes del dinero? ¿Qué pasó con servir a Dios con un corazón puro, verdad? Con un corazón puro. ¿Qué pasó con servir a Dios por fe y simplemente confiar en que Dios va a cuidar de nuestras necesidades? Yo quiero compartir algo, un ejemplo que pasó con nosotros. Hubo un tiempo en que nuestra familia viajó a una iglesia que estaba a varias horas de distancia. Gastamos dinero en gasolina para llegar ahí. Nos quedamos unos días en esa iglesia, pero ellos nos invitaron para venir a compartir el ministerio de nosotros, a predicar. Yo iba a predicar. Tuvimos que quedarnos en un hotel. Normalmente cuando una iglesia invita a un predicador a venir, ellos pagan por todo. El hotel, las comidas y dan una ofrenda de amor al final también a ese pastor. Eso es lo normal y yo creo que es correcto cuando se invita a un pastor, a un predicador que venga, que ellos reciban una ofrenda. Pero por alguna razón, cuando fuimos al hotel, el hotel no había sido pagado. Y yo había que pagar la habitación antes de poder quedarnos ahí. Y costaba bastante dinero, porque nos íbamos a quedar ahí por varios días, por más que un día. Y Britney me preguntó, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije a ella, nosotros lo vamos a pagar nosotros mismos. Y simplemente vamos a confiar en Dios, que Dios nos va a cuidar a través de esto. No vamos a decir nada a nadie, vamos a pagarlo y esperar en Dios. Ella quería que yo contactara a la iglesia y les dijera que las habitaciones no estaban pagadas, pero yo le dije que no vamos a decir nada. Nosotros íbamos a cubrir el costo y tener fe que Dios nos iba a recompensar en eso. Bueno, llegó el final de la conferencia y nosotros estábamos endeudados por varios miles de pesos. Varios miles de pesos. Habíamos gastado mucho dinero para, ella sabe, ella está haciendo así porque ella recuerda. Habíamos gastado mucho dinero para ir a una reunión a la que habíamos sido invitados y nunca recibimos una ofrenda de amor al final. Y eso era muy inusual. Yo pensé en mí mismo, esto tiene que ser una prueba, pero vamos a hacer lo correcto. No vamos a decir nada, vamos a esperar en Dios. No vamos a decir, no vamos a tener una actitud negativa, no vamos a decir algo negativo a nadie y vamos a confiar en Dios que Él cuida de nosotros. Para ser honesto, Britney, ella no estaba contenta conmigo. Ella no estaba contenta conmigo. Y yo entendía por qué, ¿verdad? Yo entendía por qué ella estaba molestada conmigo. Y completamente su manera de pensar, porque habíamos perdido mucho dinero.
Y ella estaba confiando en mí como esposo para hacer las decisiones correctas. Pero en mi conciencia, yo no podía obligar a una iglesia a hacerse cargo de mis necesidades. Yo no podría hacerlo en mi conciencia. Me sentí como Pablo en esa situación. Yo no quería ofenderlos de ninguna manera. Bueno, unos días después de que terminó de esa reunión, yo estaba en la casa de los perros en ese momento como esposo. Yo estaba viviendo en la casa de los perros. Yo estaba en problema. Pero me llamó la secretaria de esa iglesia. Ella me preguntó si nosotros recibimos una ofrenda al final de la conferencia. Yo le dije a ella que no. Ella me preguntó si nosotros pagamos para el hotel. Yo le dije a ella que sí, que pagamos por el hotel. Ella me dijo que perdón por favor a nosotros, que eso era un equivocado. Ellos se equivocaron, me dijo. Entonces ella me dijo que iba a enviarnos el dinero para recompensarnos a todo. Y ellos nos enviaron más de esa recompensa. Pero nosotros, al final de eso, Dios nos recompensó, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios me salvó. me salvó de eso, porque yo estaba en problemas. Pero Dios, ¿qué habría pasado si yo hubiera ido hablar con ese pastor y me hubiera quejado porque no habían pagado mi hotel por más de una noche? ¿Qué habría pasado si me hubiera quejado porque no me habían dado una ofrenda y yo pagué por toda mi comida y de mi familia, que somos muchos? ¿Habría estado dando un buen testimonio de Cristo? Yo creo que no. Creo que no. Aún yo creo en mí, yo mismo, yo tendría razón para decirlo. Pero no sentí que yo podría obligarle a ellos a hacerlo para nosotros. Aún si nunca me hubieran devuelto el dinero, tampoco habría estado bien enojarme, porque el Evangelio es gratis. Y mi servicio al Señor debe ser de un corazón dispuesto, sin importar qué recompensa yo reciba. Podría compartir otras historias con ustedes, cómo Dios ha provisto por nosotros de las maneras más inesperadas, incluso por medio de personas desconocidas. Había veces en cuando nosotros pasamos por el mismo, en cuando fuimos a un hotel. Yo puedo contar 3 veces que eso pasó con nosotros. Pero ellos olvidaron, eso era un equivocado, pero nunca podría decirle a ellos. Entonces, Dios envió 2 otras veces, envió a una persona para pagar por nuestro hotel, que no sabíamos. Ellos eran un desconocido. Y ellos estaban ahí preguntándonos, ¿ustedes tienen un lugar donde quedarse esta noche? Yo le dije a ellos, nosotros ahora mismo estamos en problema porque no tenemos mucho dinero para pagar por este hotel, pero eso era un equivoca. Y tú sabes lo que pasó. Ellos pagaron por eso. Dios nos cuidó. Cada vez yo estaba en problema. Pero Dios es bueno, Dios es grande. Y yo le amo a mi esposa. Yo no sé si yo haría el mismo, pero porque yo he aprendido más en cómo amarle a mi esposa mejor. Y muchas veces, si yo pongo como una carga en ella, para mí eso no está bien. Yo no quiero preocuparle a ella. Yo quiero hacer lo mejor que yo puedo para cuidarle a ella y no poner preocupaciones en ella. Entonces lo que yo tengo que hacer, yo lo voy a hacer para no poner esa carga en ella. Yo quiero llevar la carga porque yo soy el esposo. Pero yo quiero ayudarle a mi esposa para no preocuparse. Amén. Vamos a terminar esta noche. Cuando
Cuando hubo una necesidad, Dios siempre respondió por nosotros. Dios es bueno y tú puedes también confiar en Él. Puedes también confiar en Él. Vamos a terminar en oración. Dios, gracias Señor por todo. Gracias por tu amor para con nosotros y que nosotros podemos confiar en ti en cualquier cosa de nuestra vida. Y yo oro, Señor, que nosotros te tratamos como un amigo, el mejor amigo de nosotros. Que nosotros te llevamos nuestras cargas para ponerlo ahí en tus manos. Y para que tú puedas ayudarnos en cualquier asunto que tenemos en la vida. Gracias, Señor. Tú eres mi amigo. Yo te amo, Señor. Yo oro por tus bendiciones sobre esta iglesia, sobre cada persona. Bendícele a ellos, bendícele a su familia y bendícele, Señor, a cada obra que nosotros hagamos en tu nombre. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.